Vamos a ver el siguiente tema que le he titulado El reino de Dios. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 31. Ahorita va a saber usted por qué. ¿Por qué no es parábola y por qué concluimos de esta manera? Mateo capítulo 6, versículo 31 y vamos a ir hasta el 33. Dice así la palabra del Señor: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán como añadidas. El reino de Dios. Lo que sabemos nosotros como cristianos, como creyentes, lo que entendemos nosotros acerca del reino de Dios, gran parte es gracias a lo que Cristo nos enseñó a través de las parábolas. Si nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo que todavía no está enseñando por medio de parábolas y nos está aconsejando, pidiendo, exhortando, llamando a la búsqueda del reino de Dios, es por una razón muy importante. Cuando nosotros escudriñamos las parábolas en todo este año, si usted se dio cuenta, estudiamos parte importante del ministerio del Señor Jesucristo. Al estudiar las parábolas, estudiamos también a su vez parte importante del ministerio del Señor Jesucristo, porque nos dimos cuenta que las parábolas fueron especiales durante su tiempo como predicador. Hay que ver al Señor Jesucristo como predicador. Él es el Hijo de Dios, él era un hijo biológico, Él era un hermano de sangre, Él era un hermano en la fe, pero Él también tenía una faceta como predicador. Y las parábolas forman en su carrera ministerial un tiempo muy importante, porque fueron la base de una revolución en su método de compartir la palabra de Dios. Él cambió para siempre su misma forma de enseñar. En su primer año de ministerio, el Señor Jesucristo no enseñaba por parábolas. Él no hablaba por parábolas. El único evangelista que nos muestra cuál fue el primer año del Señor Jesucristo fue Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos hablan de su primer año. Solamente Juan. Y cuando nosotros vemos los primeros capítulos de Juan, vemos al Señor en una boda. Vemos al Señor hablando con una mujer enemiga para los judíos. Entonces nos damos cuenta que en su primer año no usa las parábolas. Después ya podemos ver a Mateo, que es por ejemplo como estamos ahorita. Enseña cosas muy básicas, enseña acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca del perdón. Todavía no aparecen las parábolas, pero él ya lleva la mitad de su ministerio predicando y aún no habla por parábolas. Él está enseñando de otra manera. Pero llega un punto en el que él revoluciona su propio método de enseñanza. Esto es muy importante, que nosotros nos estemos renovando. Tú como servidor te tienes que renovar. Tú como trabajador en lo secular te tienes que renovar. Tú como estudiante te tienes que renovar. Tú como padre, como hijo, te tienes que renovar. No podemos seguir usando la misma manera y la misma forma. ¿Por qué? Porque Dios trae algo nuevo a nuestra vida que produce un cambio. Y este cambio también vino en la forma de enseñar. Casi 2 años después de que el Señor comienza, cuando es bautizado, cuando va al desierto y regresa allá en Galilea, es que Él comienza a utilizar este recurso. Y tal fue el cambio en su forma de enseñanza, que sus mismos discípulos, que ya llevaban con Él bastante tiempo, se sorprenden. Se sorprenden y dicen, ¿qué ocurrió aquí con este cambio? Le preguntan, ¿por qué les comienzas a hablar ahora por parábolas? Era normal el uso de parábolas entre los griegos. Era normal el uso de parábolas entre los rabinos judíos para enseñar. Pero el Señor no había ocupado esto. Y llega un punto en el que Él considera necesario
enseñar por parábolas y sus propios discípulos dicen, ¿por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué justo ahora? Y yo quiero que tú tengas bien en claro, que todos tengamos en claro, que ningún otro predicador en la Biblia habló por parábolas. Ni antes ni después. Antiguo Testamento, Dios habla por parábolas a través de los profetas. Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo ocupa 39, 40 parábolas. Pero tras Él, ninguno más. Ningún otro se atrevió, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni los discípulos mismos que estaban allí escuchando las parábolas, que vieron y aprendieron este método, no la utilizaron. El término parábola viene escrito 48 veces en los evangelios, para que veamos la importancia de esto. 48 veces en 3 evangelios viene que el Señor Jesucristo habló, enseñó, predicó por parábolas. Y la palabra parábola, te lo recuerdo, proviene del griego parabolé, que se va a significar lo que nos dijo Anita en su respuesta: poner a un lado para comparar. Parábola es comparar, simple y sencillamente. Por eso nosotros veremos y vimos una y otra vez que Cristo usa historias con objetos como campos, como trigo, como perlas, como trabajadores, como vino, como vírgenes, como árboles, como ovejas, como bodas, y un montón de situaciones que el Señor ocupó en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos como Dios, a través de canciones, a través de poemas, usa águilas, usa vides, usa ollas, porque la intención de las parábolas es comparar. Nosotros, la iglesia, fuimos renovados en nuestra perspectiva a la hora de leer una parábola. Todos aquí las habíamos leído muchas veces, distintas, algunas no las sabemos, pero fuimos renovados al estudiar profundamente las parábolas, porque no las podemos ver igual, porque el Señor habló algo específico a cada uno de nosotros. Aprendimos que las parábolas se razonan, mi hermano. Las parábolas se razonan, no es únicamente verlo como si estuviésemos leyendo una fábula. No es encontrar únicamente cierto significado a las cosas y listo. Hay que razonar las parábolas. La palabra de Dios se razona, porque, mi hermano, estas parábolas no están habladas claramente como usted y yo creíamos en algún momento. Parábolas, ¡ay, qué fácil! Pan comido, sencillo. Mira, cualquier persona puede entenderlas. Error. Para entender las parábolas hay que razonarlas, hay que estudiarlas, hay que meternos a ellas, porque no es algo sencillo que esté a la vista de todos. Notamos que hay una gran paradoja en las parábolas. Para los que se consideran discípulos, las parábolas sirven para conocer los misterios del reino. A la pregunta del Señor Jesucristo, de los discípulos al Señor Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo en otras palabras, para ustedes es muy sencillo, porque les ha sido dado entender y conocer los misterios del reino. Los discípulos, a la hora de escuchar las parábolas, lo entendían de una manera más simple, porque a ellos, a nosotros los discípulos, se nos ha dado la facilidad de entender los misterios del reino, cosa que no es sencilla, mi hermano. Los misterios del reino no son sencillos. Qué grande bendición para los que nos consideramos discípulos, poder entender con mayor facilidad las parábolas. Pero le tengo una noticia: hay gente que no las entiende. Porque a su vez, mientras el Señor Jesucristo soltaba la bendición de que los discípulos entenderían las parábolas, dice que para los impíos es un juicio. Mas a ellos les hablo por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que ya había dicho a través del profeta Isaías, y yo no venga y los sane. Esto es juicio para aquellos que no quieren entender la palabra del Señor. Aquellos que dicen, solamente venimos a oír, pero nuestra intención no es hacer. Nuestra intención no es permitir que la palabra penetre. El fin de todas las parábolas, mi hermano, cuando llegábamos a la conclusión, al desarrollo fuerte de cada una, era hablar de la salvación. Cada parábola nos habla acerca de la salvación de nuestra alma, de lo que quiere el Señor, de que quiere que entendamos que es muy importante que nos preocupemos por quien puede condenar nuestra alma, y no que te fijes en tu cuerpo, o quien puede lastimar tu cuerpo, o quien puede herir tu cuerpo. Él quiere, amada iglesia, que entendamos las parábolas para que nuestra alma sea salva. Pero el tema número 1 de las parábolas es el reino de Dios. De todas, aproximadamente 12 parábolas comparan un aspecto natural con el reino de Dios. 12 parábolas usan la comparación de lo natural para hablar acerca del reino de Dios. Y 20 parábolas inician con el Señor Jesucristo diciendo: ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a... y soltaba la parábola y soltaba la comparación. Yo creo que esto a nosotros nos hable y nos diga totalmente la importancia de las parábolas en la predicación del Señor, porque las usa para hablar del reino de Dios. El tema primordial de todo predicador cristiano, el tema primordial que debe de hablarse en la iglesia, porque lo habló el Señor Jesucristo. Mateo no lo llama el reino de Dios. En todas sus parábolas lo llama el reino de los cielos. No sé si alguien notó ese pequeño detalle. Mateo es el único que dice siempre en cada una de sus parábolas el reino de los cielos. Marcos sí dice el reino de Dios. Lucas sí dice el reino de Dios. Y hay una razón. ¿Por qué Mateo dice el reino de los cielos? ¿Acaso es diferente al reino que se estaba refiriendo Marcos y Lucas? No, es el mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Pero aquí recae un especial amor en Mateo. Él era judío de nacimiento. Leví lo encontrará también, Mateo capítulo 9, cuando lo llama. Y para los judíos, nombrar el nombre de Dios es algo sagrado. Es algo que no se dice con ligereza, es algo que no se escribe con ligereza. Desde un aspecto cultural, desde un aspecto que es enseñado desde pequeño. Por eso es que él, con una profunda reverencia, no escribe el reino de Dios. Él dice el reino de los cielos, pero se refería a lo mismo. Y esto no lo tenía tan arraigado, por ejemplo, Lucas, porque él era gentil, él era de padre griego. Tanto en Lucas como en Hechos, él dice el reino de Dios. Y no hay nada malo en escribir o referirse tanto al reino de Dios como el reino de los cielos. Pero es muy importante ver cómo cada evangelista tiene su relación y su revelación personal con Dios en su búsqueda del reino de Dios. Eso nace, mi hermano, en tu búsqueda de buscar a Dios, valga la redundancia. Eso no se lo dictó nadie, eso no se lo transmitió nadie. La relación que tengas con Dios, la confianza que tengas con Dios, la revelación que tengas de Dios es producto de tu búsqueda hacia Dios. Podrás ver que muchos predicadores, maestros, salmistas, quienes enseñan la palabra, quienes presiden los cultos, tienen cierto nivel, lo voy a decir de esta manera, tienen cierto nivel de respaldo a la hora de invocar el nombre de Dios. Eso es gracias a la búsqueda personal de cada uno del reino de Dios.
alguien que no busca el reino de Dios, con esa afanosidad como buscamos las cosas del mundo, no podrá entender nunca a quien cree en Dios, quien todos los días lo busca. Y esta era la manera en que Mateo conocía y decía: esta es mi ofrenda, voy a honrar a Dios llamándolo el reino de los cielos, porque Él es tan grande para mí que no lo puedo resumir en 4 letras. ¿Qué tan importante es predicar acerca del reino de Dios? Que en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, literalmente el término, la frase reino de Dios está escrito 150 veces. En 27 libros de diferentes autores escriben el reino de Dios o el reino de los cielos 150 veces. Combinado entre lo presente y lo futuro. Y me explico. El reino de los cielos presente es su gobierno manifestado en el ahora, aquí en la tierra. Escuche esto, por medio del comportamiento de sus hijos. Ese es el reino presente. Cuando sus hijos se comportan de tal manera que podemos decir: Dios está manifestado aquí. Dios está en este lugar porque los hermanos se aman, porque oran por ellos, los unos por los otros, porque se perdonan sus ofensas, porque se gozan con los que tienen alegría y porque lloran con los que están en tristeza, porque cantan alabanzas, porque se reúnen para orar, para compartir el pan. Eso es el reino presente, el reino en el aquí y en el ahora, hacer la voluntad de Dios. Porque hay un reino de Dios que es futuro, y ese es su reinado eterno celestial, del cual hablan las profecías que están por cumplirse. Tanto del reino aquí ahora como del reino futuro está escrito 150 veces en la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Cómo no le vamos a prestar atención? Y el reino de los cielos es semejante ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Cómo no le vas a prestar atención cuando Él está diciendo: busca primero el reino? El contenido, mi hermano, que se refiere en las parábolas es el primer reino que te hablo, el reino de aquí ahora, de hacer su voluntad. Cuando de aquí en adelante vuelvas a estudiar las parábolas y aparezca esa frase, recuerda que el Señor quiso enseñarnos esto para que traiga su voluntad del cielo a la tierra, no para que te las aprendas de memoria, para que las razones, para que le digas al Espíritu Santo: házmelas entender, recuérdamelas nuevamente, porque quiero que tu reino se establezca aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado, a veces sin entender, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad aquí? Pero para que eso sea posible, tú y yo tenemos que entender las parábolas. Tú y yo tenemos que prestar especial atención de que lo que está comparando el Señor es lo que quiere que tú y yo hagamos. ¿Qué es lo que quiere que tú y yo busquemos? ¿Qué es lo que quiere que tú y yo anhelemos? Y alguien podría decir: ¿qué padre enfoque le dio el Señor Jesucristo a las parábolas? Sí, pero no. Porque desde antes de comenzar con las parábolas, Cristo ya predicaba esto. Cristo ya hablaba del reino de Dios. Por favor, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: tiempo específico, tiempo marcado. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿De qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. Aún no iniciaba su ministerio. Juan encarcelado, aún no comenzaba él
a hablar por parábolas y dice que recorría Galilea, las sinagogas de ellos, predicando no prosperidad económica, no partiendo la herencia familiar, no solucionando la vida personal de cada uno. Recorría las sinagogas de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No está hablando de ese reino futuro, está hablando de ese reino presente. Aquí y ahora se ha manifestado. Y el reino consiste en arrepentirse y creer en el evangelio. Las parábolas están escritas, están dichas, fueron pronunciadas para que tú y yo nos arrepintamos por no buscar primeramente el reino de Dios y para que creamos en el evangelio del Señor Jesucristo. Y seguimos avanzando en el ministerio del Señor. Aún no comienza a predicar por parábolas y hace algo que quedó para la posteridad entre los discípulos. Les enseña a orar. Si tú y yo sabemos orar, mi hermano, ahora que consideramos, aunque a veces en los momentos de oración las palabras se nos acaban, y a veces hay momentos donde únicamente hay lágrimas y donde únicamente dejamos que el poder de Dios sepa lo que nosotros sentimos en ese momento, porque no podemos ni hablar. Pero el Señor Jesucristo dejó una oración modelo para todos. Si hoy sabemos orar, es gracias a esta oración. Y en ese modelo, la oración modelo, la primera petición que el Señor Jesucristo enseñó que tenemos que decir, no es por el perdón de tus pecados y de los míos. Porque sé que cuando estamos en pecado y nos acercamos en oración, esa barrera la sentimos y creemos que la necesidad de pedir perdón es lo primero, pero no es así basado en el modelo de la oración. Tampoco es pedir por el pan cuando te acercas en oración. Señor, que hoy me vaya bien, que hoy venga, que hoy tenga pacientes, que hoy me encuentre dinero, que hoy se multiplique esto. Tampoco. La primera petición no es por otra cosa, sino pedirle al Señor que venga tu reino. Si tú no consideras en tu oración importante esto, no estás aprendiendo del mejor orador, del que escucha las oraciones en el cielo, de que intercede por nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Enséñanos a orar. Te escuchamos, sentimos el respaldo, tanta paz. Los discípulos, ¿a cuántos fariseos no habrán escuchado orar en su vida? De ese tipo de fariseos que oraban con petulencia, que levantaban la voz y que pronunciaban palabras repetitivas, pero de repente llega un hombre al cual escuchaban orar de una manera distinta. Y a ningún fariseo se le acercaron y le dijeron, enséñenos a orar, Rabí. ¿Cómo le hace usted? Viene un hombre que cambia la perspectiva en la oración porque pronuncia este tipo de palabras. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero acércate al Padre, reconoce dónde está, santifica. Y aquí viene la primera petición. No es el carro que tanto has soñado, no es la casa de tus sueños. No es decirle, ¿qué pasó con la pareja que te pedí? La primera petición de tu oración diaria es decir, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Dice, ¿dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Tremenda petición, hermano, que no cualquiera dice. Y que tú y yo tenemos que aprender a decir. Oras en las mañanas antes de salir. Di esto, pide por esto, ruega por esto, busca esto. Oras en la tarde por tus alimentos o en algún espacio que tienes. Te desapareces un momento del trajín
de la dinámica de tu trabajo para ir a orar, no se te olvide orar por esto. En la iglesia es miércoles, viernes, escuela dominical, predicación mediodía, tarde. No nos olvidemos pedir por esto. Cantamos, hacemos nuestras listas, buscamos adorar a Dios. No nos olvidemos de decirle: Señor, que venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi iglesia y a mi nación. Que se haga tu voluntad. Y después ya el Señor de esto comienza con las parábolas, habla acerca del reino de los cielos, y Él tiene que morir en la cruz del Calvario. Así estaba marcado el plan de salvación. 3 días en la tumba, y cuando resucita, cuando se levanta, cuando dice: no me puedo ir aún, no me puedo desaparecer, necesito revelarme nuevamente a esos muchachos. 40 días se toma gracia extendida, 40 días aún en la tierra, y siguió predicando de lo mismo, del reino de Dios. No dijo: ya pasé 3 años orando, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Ya pasé 3 años enseñando acerca del reino de Dios. Ya enseñé por parábolas, listo, estos 40 días me voy a relajar, voy a hablar con ellos, voy a comer pescado frito en la playa todos los días. 40 días, aún más después de resucitar, predicando lo mismo, el reino de Dios. Hechos capítulo 1. Aquí es Lucas redactando, diciendo: 40 días más hubo esto, 1:1. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y a qué más? A enseñar. Empezó a hacer y a enseñar. No te olvides de esas 2 cosas. ¿Qué fue lo que hizo y qué fue lo que enseñó? Versículo número 2. Hasta el día que fue recibido arriba, no se cansó de hacer, no se cansó de enseñar. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, y el 3 es el importante, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué cosa? Acerca del reino. Él supo que Juan el Bautista estaba en la cárcel, dijo: es mi momento, comenzaré a predicar del reino. Año y medio después dijo: necesito seguir hablando del reino, pero de una manera diferente, parábolas. Resucita 40 días y el reino está presente. ¿Quiénes somos tú y yo si el Hijo de Dios buscó el reino de Dios todos los días para que tú y yo no lo busquemos todos los días? Los verdaderos discípulos, mi hermano, aprenden, predican y hacen el reino de Dios. Solo los verdaderos discípulos. Si tú solamente aprendes pero no predicas ni haces, no eres discípulo. Si solamente aprendes y lo hablas pero no lo haces, no eres discípulo. Los discípulos verdaderos tienen que hacer las 3 fases del reino de Dios: aprenderlo, predicarlo y hacerlo, sin alterar ningún ápice. Lo que está del reino de Dios, todos aquí lo tenemos que hacer, sin faltar una sola cosa. Mateo capítulo 3, versículo 1. Aquí hay un discípulo que esto hacía. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista y predicaba en el desierto de Judea, el 2, y diciendo: arrepentíos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre apareció en escena antes que Cristo, pero este hombre entendió de parte de Dios qué era lo que había que predicar. Nuevamente, ¿por qué? Porque buscaba su reino todos los días. No esperó a que apareciera Cristo para escuchar de qué predicaba y entonces él comenzara a predicar. No, él tenía una relación con Dios y sabía por el Espíritu Santo qué es lo que había que predicar. Y si tú te fijas, la predicación de Cristo que leímos hace un momento y esta son las mismas: arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Ya está aquí. Ya está aquí. Nuestros padres, nuestros antepasados veían tan lejano la manifestación del Mesías.
tan lejano, que comenzaron a desviarse en su vida, y comenzaron a no buscarle, y comenzaron a matar a los profetas, y comenzaron a burlarse de la palabra de Dios, porque veían, falta mucho, no aparece, pero de repente vino un hombre conectado con el Espíritu Santo a decir, arrepiéntanse, porque he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Y nosotros somos igual, nosotros no somos dignos de desatar la correa del cansado de Cristo, pero tenemos que predicar lo que Él predicó. Y alguien aquí me podría decir, el reino de Dios suena tan espiritual, tan místico, que te puedes hacer la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el reino de Dios con respecto a mi vida cotidiana? Y es normal, es válido. ¿En qué consiste que el reino de Dios esté en mi vida cotidiana? Porque yo quiero vivir el reino de Dios así como hago mis actividades de estar en familia, de trabajar, de estudiar, de divertirme. El reino de Dios se puede manifestar allí, y se debe de manifestar allí en tu diario vivir. Lucas capítulo 3, verso 10, vamos a ir hasta el 14, pero quiero que pongas atención para esto. ¿En qué consiste el reino de Dios con respecto a mi vida cotidiana? Y entonces dice que la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo, ¿qué haremos? Ya vimos que Juan Bautista predicaba del reino de Dios, y la gente se hacía la misma pregunta: ¿cómo puedo aplicar el reino de Dios? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, muy sencillo, el reino de Dios se puede aplicar en tu vida de esta manera. Si tú tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Y si tú tienes que comer y ves a alguien que no tiene que comer, compártele. Vinieron también unos publicanos, eso le preguntó la gente común, pero vinieron los publicanos, rango más arriba, para ser bautizados, y le dijeron también la misma pregunta: maestro, ¿y nosotros qué haremos para que el reino de Dios se manifieste? Y él les dijo: ustedes, bien sencillo, mis amigos, no exijan más de lo que está ordenado. Para nosotros, ¿qué es? No robes, no seas injusto con la gente, no pidas de más. Esto es el reino de Dios. Y vinieron unos más, porque a todos les estaba resolviendo la duda del $1,000,000. También le preguntaron ahora a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Porque de aquello que estás hablando del reino de Dios me interesa. Y les digo: ustedes no exijan extorsión a nadie, no calumnien, y estén contentos con su salario. Este es el reino de Dios. Si a ti te pagan, estate contento con lo que te pagan. Si tú convives con alguien, no entres a pleito con nadie. Si a ti Dios te ha bendecido tanto que te sobra, dale a alguien más, y verás cómo el reino de Dios está obrando y operando en tu vida. Pero hay algo más. No solamente se quedó en Juan Bautista. Hechos capítulo 2, verso 37. Porque todos los discípulos aprendieron lo mismo del mismo, aprendiendo y haciendo. La predicación de Pedro. Y al oír esto, los oyentes se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, la misma pregunta: ¿qué haremos para que el reino de Dios obre en nosotros? Y él les dijo: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y entonces recibiréis el Espíritu Santo. Como te puedes dar cuenta, el reino de Dios no es algo inalcanzable. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate, sírvele y refléjalo en tu vida en todas las áreas. Y eso lo aprendimos, muchas cosas de eso, a través de las parábolas. El Señor lo enseñó y dijo: es necesario que ellos aprendan cosas técnicas, simples, sencillas en su diario vivir. Y entraron las parábolas. El reino de Dios no es un concepto devenido de algún término en latín o en griego que yo te pueda decir, proviene de tal palabra para que signifique esto. El reino de Dios es algo real y aplicable entre nosotros. Ninguno puede estar exento de esto. Nadie debería estar exento. Porque aquí hay algo grandioso. Ningún profeta pudo hacerlo. Ni desde Moisés, el más grande de los profetas que dice la Biblia del Antiguo Testamento.
Ni Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Nuevo Testamento, pudo esto. Cristo vino a hacer visible lo invisible, vino a traer el cielo a la tierra. No solamente hablando, haciendo. Él dijo hablando y haciendo. Así que modelar una vida correcta ante los ojos de Dios consiste primero, mi hermano, en que tú de forma voluntaria seas sumiso al Señor. Que tú digas, yo quiero vivir el reino de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Tienes que rendir de forma sumisa y voluntaria tu vida al Señor. Todos los que conocen el reino de Dios, todos los que viven el reino de Dios, deben de hacer este paso. Debemos de hacer este paso. Y después tú dices, ya, anhelo, lo deseo, obedecer al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Buscar con todas las fuerzas el reino de Dios. Buscarlo, que es donde estamos, Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Ya te rendiste, ya quieres de forma voluntaria, ya no te obligan a venir, ya no te obligan a orar, ya no te obligan a portar tu Biblia, a cargarla, a llevártela, ya no, porque ya creciste y dijiste, quiero, lo necesito. Esa es una forma voluntaria. Cuando de repente llega alguien de tu familia y lo primero que quizá escucharás decir es, ¿y a este qué mosco le picó? Quizá. Pero lo ves que cualquier situación que se presente en su vida ya dobla sus rodillas. Ya no busca resolverlo con sus propias fuerzas. Ya habla y se expresa de otra manera. Ya no dice, qué suerte. Ya no dice, pues a ver, chicle y pega. Ya dice, si Dios quiere. Y después de eso, que tú te has dado cuenta que voluntariamente es la manera ideal, que obligatoriamente no sirve, después de que tú te diste cuenta, cada uno nos corresponde buscarlo con todas nuestras fuerzas. El reino de Dios. Buscar primeramente el reino. Buscar. Y las parábolas, mi hermano, ¿qué cree? Nos ayudan a esto. Nos ayudan a buscar el reino de Dios. Algunas nos hablaron directamente de la importancia de buscar el reino de Dios. ¿Te acordarás de la parábola de la moneda perdida? Que dice que se le cayó una, que tenía 10, que se le cayó una y que fue rápidamente por la lámpara, que barrió hasta que la halló. ¿Es eso lo que tú y yo tenemos que hacer? Es decir, Señor, yo no soy compartido, me cuesta dar, prefiero que se me eche a perder, porque la gente no es agradecida, porque la gente esto. Pero cuando el reino de Dios viene, tú le dices, Señor, ayúdame, porque yo quiero compartirle al que tiene necesidad. Y el Señor viene y empieza a suavizar tu corazón. Y lo ablanda hasta quedar como una masa, hasta quedar como una plastilina. Y de repente tú le dices a alguien, te invito. Esto me sobró, espero que sea de bendición. Y entonces tú puedes darte cuenta que el reino de Dios está obrando verdaderamente. Pero si tú llevas años a lo mejor quedándote con los cambios, alterando las cuentas, no bendiciendo a los que te maldicen, entonces tú debes de concluir que el reino de Dios todavía no está en tu vida. No es que no haya venido a la tierra, es que tú no lo estás creyendo. No, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Si me va a costar muchísimo trabajo, si no puedo, yo me conozco. Permite que el reino de Dios obre. Permite que el reino de Dios opere. Permite que el reino de Dios te transforme como transformó al apóstol Pedro, que a todo el mundo quería golpear, que a todos quería matar. Y cuando el reino de Dios lo empezó a vivir, lo ves en la cárcel orando y no matando a los soldados, que bien podía ser. Mi hermano, necesitamos el reino de Dios aquí y ahora.
no digamos, anhelo ver el reino de Dios en su gloria, porque si no vives el reino de Dios aquí en la tierra, no lo verás en el cielo. Perdón. Es aquí y ahora. El discípulo que en verdad valora el reino de Dios, por encima de todo, va tras las verdades espirituales incansablemente. Ya me cansé de perdonar. Ya me cansé de ceder. Ya me cansé de orar y no ver respuesta. Ya me cansé de ofrendar. Ya me cansé de todo. Solamente el verdadero discípulo incansablemente todos los días despierta y dice: hoy debo de ir tras esto. Hoy debo buscar esto. Tú te conoces, mi hermano, y sabes en qué área tenemos un montón de problemas. Pero en cualquier área el reino de Dios opera. Se involucra. Si tú le dices reino de Dios, el reino de Dios que se involucre completamente en mí, Él lo hace. El verdadero discípulo que valora el reino de Dios pone por encima su búsqueda antes que cualquier otro objetivo, aún sobre sus necesidades básicas. Y es aquí donde muchos ya no, pero es lo que está enseñando la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios, aún antes que sus necesidades principales. Si tú le preguntas a alguien: ¿por qué no has venido al culto? Híjole, porque trabajo de sol a sol, porque no me alcanza. Perdón, eso no es buscar el reino de Dios antes que tus necesidades. Porque tú y yo debemos de creer la frase con la que termina ese texto: y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Si tú dudas de eso, es por eso que no lo vives. Pero si en verdad buscas el reino de Dios encima de todo, Él te provee de una manera que no te puedes imaginar, que te asombra. Porque cuando las demás personas van tras los deseos de su corazón y vienen y te presumen y dicen: ya fui aquí, ya tengo esto, ya aquí aquello, tú puedes saber en el fondo de tu corazón que tú estás más cerca de Dios porque has buscado su reino. Y no permitamos que la vanagloria de la vida corrompa el anhelo de vivir el reino de Dios. Porque es muy fácil empezar a aplicar el modelo del mundo, que te dice que te esfuerces, que sí se puede, que se consigue a base de lucha, de pararse bien temprano y de casi no dormir, pero eso sí, tienes que dejar de ir a la iglesia, pero eso sí, te vas a cansar y entonces ya no vas a tener fuerzas, ni ánimo, ni motivación para orar, y entonces no estás cumpliendo lo que el Señor dijo. Iglesia Embajadores, deja de obsesionarte con posesiones materiales. Obsesiónate en la búsqueda del reino de Dios. Necesitas entenderlo nuevamente, léete las 40 parábolas, escúchanos las 43 videos y Dios te puede hablar nuevamente. Amén. Dios te puede recordar las cosas, porque la fe te llevará a creer que a quien buscas afanosamente ya tiene todas tus cosas elementales esperándote. Amén. Ya están, pero si tú vas del otro lado, Dios se queda con lo que tenía para ti, porque no cumplimos con la premisa para poder recibir esas cosas. Créeme, mi hermano, que jamás te faltará que comer, porque si Él alimenta a los pajarillos, te alimentará a ti. No seas de poca fe. Créeme que nunca te faltará un pantalón que vestir y una sudadera que ponerte, que aunque no sea la de marca, mi hermano, Dios te la da. Si Él le cose y le teje a los lirios del campo, Él tiene algo especial para ti, que te hará ver bien, que no va a ser algo que te verás chistoso. Estoy bien prieto y me dio una sudadera bien morada y me veo. No, el Señor tiene hasta el color y el modelo y la talla, pero tienes que creer que todos los días doblando tus rodillas y todos los días esforzándote por no caer en lo mismo es agradar al Señor. Amén. Gloria a Dios. No le des poco tiempo a la búsqueda del reino. No le des poco tiempo. No digas esto primero y al final 20 segundos orar y dar gracias. Nuestra máxima preocupación y ocupación como hijos es conocer a Dios
y es ser como Él. Esa. Está perfecto que busques ser el mejor esposo, el mejor estudiante, el mejor de la oficina. Está perfecto y sigue en ello. Pero tu máxima ocupación es conocer a Dios. Porque a veces el mejor de la oficina no conoce cómo se mueve Dios. A veces el mejor del salón de clases, honoris causa, reconocimientos y todo, pero sigue sin ser como es Él. Cuando en la palabra Él dijo que en el diseño del ser humano nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que orar. La iglesia debe de continuar con la misión de anunciar y de practicar lo que ya se ha manifestado. Tú no tienes que manifestar nada en el sentido de traerlo. El reino de Dios ya vino, ya está aquí. Si los profetas lo anunciaban, si Cristo lo anunció, si los apóstoles lo anunciaron, la iglesia debe de continuar anunciando el reino de Dios. Que todas nuestras predicaciones, que todas nuestras enseñanzas sean acerca del reino de Dios. Pidamos por eso, iglesia, pidamos por eso. Cuando oramos por los predicadores, cuando oramos por los maestros, necesitamos que el Espíritu Santo nos siga dando a entender y nos siga revelando el reino de Dios para poder alimentarle, para poder anunciarle lo que Él dijo hace mucho tiempo. Póngase usted de pie, por favor. Las parábolas, mi hermano, nos ayudan a saber cómo vivir aquí en la tierra, pensando que hay una vida futura que nos espera. Quiero que cierres tus ojos. Y que agradezcamos al Señor todo este tiempo.